Buenos días a todos. Bien, se trata un poco de denunciar o manifestar efectivamente la situación por la que atraviesa el colectivo de graduados sociales, sobre todo en esta región y como es una cuestión nacional, pues a nivel nacional, pero vamos, en la región desde luego nos estamos encontrando en un momento muy conflictivo para los graduados sociales, para los despachos profesionales, en tanto que no solo tenemos los problemas que tenemos con la seguridad social, con el exceso de funciones y de tareas que están desbordando los despachos y que están saliendo de la propia administración y que están recayendo en los graduados sociales, trabajos y funciones que en principio tenían que ser de la propia administración, pero que sin embargo se están descargando a los despachos, y eso genera efectivamente pues una situación de saturación y de conflicto en los profesionales que bueno, pues nos lleva incluso a algunos despachos a cerrar, y algunos compañeros con situaciones de estrés laboral, porque desde luego es una situación desbordante. Y si a eso se une pues efectivamente el reciente conflicto, que en apariencia ha desaparecido, pero que no ha desaparecido porque sigue habiendo una huelga, si podemos denominar parcial o encubierta, injusticia, pues efectivamente ahora mismo la situación es verdaderamente caótica. Los graduados sociales, los despachos profesionales de los graduados sociales vienen atravesando, como he dicho, pues efectivamente ese exceso de tareas y de funciones que se nos está atribuyendo, que corresponden o que deberían de corresponder a la administración y que incluso llegan a solicitar o a tener que elaborar nosotros, los despachos profesionales, datos y enviar información sobre cuestiones que ya tiene la administración. Como sabéis, la administración, la ley de procedimiento administrativo lo que establece es que efectivamente aquellos datos que la administración tenga o pueda acceder a ellos a través no solo de esa administración en concreto, sino de cualquier otra administración que tenga, no tiene por qué exigir o por qué obligar al graduado social a aportarlos. Con la reforma de la cuota del autónomo, pues efectivamente eso ha generado otra tremenda información que tenemos que aportar los despachos profesionales a la administración, a la tesorería territorial, de datos que ya tiene la propia administración, pero que sin embargo nos requiere, con un Real Decreto, nos requiere que, me parece que el plazo finaliza el 31 de octubre, nos requiere que aportemos una información que es una información muy farragosa, muy complicada de rellenar y que incluso en la propia administración no tienen claro cómo se va a elaborar esa información para calcular la base de cotización, para calcular la base de los autónomos. Si además a eso se le suma que efectivamente ha habido un acortamiento en los plazos en la gestión de altas, bajas y modificaciones en la seguridad social, pues efectivamente se produce una situación verdaderamente angustiosa. Angustiosa en el sentido de que se pasó de 6 días de plazo que había para este tipo de gestiones a 3 días, pero 3 días naturales, lo que supone que cualquier movimiento en cualquier empresa que lleve el graduado social, si se produce en fines de semana, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el sector de hostelería, el sector incluso de otros servicios que trabajan, que tienen las 24 horas y trabajan los fines de semana, hace que el graduado social no se le pueda aplicar la desconexión digital, en el sentido de que tenemos que estar con el ordenador o con el portátil el fin de semana para ver si efectivamente hay alguna modificación o variación en cotización a la seguridad social. Es decir, si es sábado o el domingo, da igual, efectivamente tenemos que comunicar con esos plazos que nos marca la Tesorería General de la Seguridad Social, incluso en esos fines de semana. Lo ideal sería, y la propuesta, porque ese es el caballo de batalla que no ya desde el colegio, sino desde el propio Consejo se está reivindicando, es que una de dos, o se pase el plazo ese de 3 días en esas modificaciones a 6 días, con lo cual da un respiro para que los fines de semana podamos estar los graduados sociales en esa desconexión digital, o por el contrario, que si se mantienen los 3 días, que se trate de 3 días hábiles, con lo cual salvaríamos igualmente los fines de semana. Y para mayor abundamiento resulta que ahora tenemos el grave problema de que en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación no se celebran conciliaciones, con lo cual genera otra situación de conflictividad en las empresas, en el sentido de que en situaciones de despido, en situaciones de reclamaciones de cantidad o reclamaciones de derechos, pues antes, en esa conciliación previa que hay antes de acudir a los juzgados,
que sabemos cómo están, pues efectivamente hay una posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo, de que se pueda paralizar el procedimiento, de que en definitiva no acceda o no se llegue al juzgado. Pues bien, hace un mes y pico nos comunica del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación que no se van a celebrar las conciliaciones por problemas de personal, además calificando que desde el punto de vista del servicio no perjudica a nadie que no hayan conciliaciones. Pues perjudica primero porque la conciliación es obligatoria y segundo porque efectivamente si se celebra esa conciliación lo que se genera es que desaparece el conflicto, porque el 80 o el 90% de conciliaciones que se celebran en esta región casi siempre, en ese 80 o 90%, acaban en acuerdo, con lo cual el procedimiento acaba, el procedimiento finaliza, no se judicializa y no se genera o no se mantiene ese conflicto entre empresa y trabajador. Desde luego es fundamental el que una empresa tenga o no tenga conflictos abiertos o conflictos pendientes, pues para que haya un nivel más de funcionamiento con normalidad, competitividad, eficacia, en fin, todos sabemos lo que no se trabaja igual o no se produce igual si hay un conflicto entre las partes, así hay una relación normal y no conflictiva. Lo que hemos hecho desde el colegio, hemos hecho un estudio y una valoración un poco de lo que supone ese exceso de trabajo que desde la Administración de la Seguridad Social se nos requiere y el coste que puede suponer de media en cada despacho. Aproximadamente hay unos 600 despachos en la región y ese exceso de trabajo que no entendemos que no nos corresponde y que debería de asumir la Administración, genera un 25% de la jornada diaria de necesidad de trabajo, lo que viene a suponer un trabajador y medio, o sea, una jornada y media de trabajo más que hay que asumir, que tienen que asumir los despachos y que desde luego tienen que pues contratar a ese personal para llevar a cabo ese trabajo. Eso supone unos 12.000, aproximadamente unos 12.027 euros de gasto en cada despacho al año, y que sumado por todos los despachos o por todos los profesionales que hay en la región, viene a suponer un coste estimado, siempre es una estimación, un sobrecoste en este caso, de unos 7.216.766. Este estudio lo hemos hecho técnicamente desde el Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia, porque la idea es generar o crear un observatorio de la profesión donde efectivamente hagamos un estudio cada año o hagamos una valoración pues, de la situación del mercado, de la situación laboral de la región y desde luego del funcionamiento de los despachos profesionales. En principio esa es la situación general de los graduados sociales, de los denominados asesores de empresa y de trabajadores. Hay que tener en cuenta que los graduados sociales asesoramos en cuestión en materia de seguridad social tanto empresas como trabajadores, en cuestión de prestaciones, relación de empresa-trabajador, trabajador-empresa, empresa-administración, trabajador-administración, con lo cual en ese movimiento es donde efectivamente tenemos una situación verdaderamente caótica y difícil de mantener, dándose la circunstancia de que incluso hay despachos que han tenido que cerrar porque no pueden mantener esa situación, porque no pueden incrementar la plantilla, porque claro, este exceso de trabajo, este exceso de funciones que se nos están atribuyendo, tampoco se puede repercutir en el empresario o en el trabajador, con lo cual al final es un coste que tiene que asumir el graduado social. Y eso desde luego pues genera, primero, que aquellos despachos que no puedan asumir ese coste a pesar de ese exceso de trabajo, pues tengan que cerrar, porque no pueden mantener ese ritmo de trabajo. Y pues en principio esa es la cuestión fundamental que queríamos transmitiros, esa denuncia o queja en cuanto al funcionamiento de la Administración de la Seguridad Social y desde luego creemos que tiene solución, que puede tener solución y que desde luego pasa por modificar ese sistema de trabajo, porque la Administración asuma ese tipo de funciones que entendemos que no nos compete y que no nos corresponde y que desde luego pasaría lógicamente supongo que por el incremento de funcionarios en la propia Administración. Es decir, estamos pasando de una situación y parte viene desde la pandemia, es decir, una situación de aislamiento y de incomunicación de la Administración con los profesionales y con el administrado,
y desde luego no hay un incremento o un mantenimiento ni siquiera, porque hay muchas jubilaciones que se están produciendo en la propia administración y no hay un mantenimiento de esa plantilla, y al final lo que hacen es sacar, externalizar y hacernos funcionarios a los laboradores sociales, desde luego sin ningún tipo de retribución y sin ningún tipo de compensación económica. Otra de las cuestiones, y ya con esto termino, fundamentales que se está produciendo, además de esta cuestión que os he planteado, es la cuestión de la comunicación con la administración. La comunicación con la administración es nula y por tanto ineficiente. Es decir, se dan dos características: una, que de alguna forma se nos limita o se nos prohíbe el acceso físico a la administración, es decir, el ir a la administración, a la Seguridad Social, al INS, a la Tesorería, y además no tenemos un canal de comunicación entre administración y profesionales que haga que efectivamente haya una eficacia en la gestión. Y luego, si a eso le sumamos la deslocalización de los expedientes, es decir, sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que a partir de hace ya un tiempo los expedientes que se tramitan en el INS y en cuestión de prestaciones está deslocalizado, es decir, en Guadalajara se puede estar tramitando un expediente de Murcia, o en Barcelona, o en País Vasco, en fin, en cualquier otra administración que no sea la de Murcia. Eso genera la dificultad de comunicación del profesional o del administrado con el funcionario que está llevando esa cuestión para resolver determinadas incidencias que se produzcan en el expediente, y desde luego lo que hace es que se alarga el plazo. Probablemente la idea de deslocalizar el expediente era compensar o equilibrar a lo mejor expedientes en función del nivel o la ratio del funcionario, pero ha tenido justo el efecto contrario. Es decir, si lo que se pretendía era buscar criterios de agilización de esos expedientes, lo que hace es que se alarga. ¿Por qué? Porque se está llevando desde Barcelona un expediente, por ejemplo, se me ocurre con la característica especial de Murcia, de fijos discontinuos, que es lo que siempre ha funcionado en Murcia, y no tiene a lo mejor el conocimiento necesario o exacto para poder tramitar ese expediente. ¿Qué sucede? Que surgen incidencias, que surgen complicaciones, y no hay una comunicación directa como había antes, donde tú podías directamente con el funcionario resolver esa cuestión. ¿Dónde vamos? Pues vamos al trámite, a la comunicación por escrito, a través del profesional o a través directamente del administrado, lo que llamamos las resoluciones o las comunicaciones, el recurso, el planteamiento, cuando eso, de alguna forma, cuando había una comunicación directa e inmediata, se podía solucionar de forma muy rápida y muy eficaz, por otro lado, porque hay un contacto con el funcionario y pues me falta tal documentación, o es necesario aportar tal elemento, o falta tal cuestión, bueno, pues eso se resolvía de forma inmediata. Ahora no, ahora incluso ahí está prohibido especialmente que se contacte directamente con el funcionario que lleva el expediente. Lo que podemos hacer aquí es comunicar o intentar comunicar con el funcionario en Murcia, y este a su vez tendrá que comunicar con el funcionario que lo lleve en Guadalajara o en Barcelona, pero no hay una comunicación directa, con lo cual se complica más el procedimiento. Bueno, pues todo esto lo que hace es que efectivamente hayan criterios de exceso de trabajo, haya un estrés laboral, haya una falta de desconexión digital en los profesionales del sector, como son los graduados sociales, y al final una falta de eficacia en la administración, en tanto que efectivamente lo que antes un expediente se resolvía en 15, 20 días, un mes y pico, como mucho, pues ahora tarda del orden de 4, 5 y 6 meses en resolverse. Eso genera un retraso en las prestaciones, genera un retraso en la gestión. Y luego, a efectos del trámite directo y diario de las empresas con la Seguridad Social, pues lo que genera efectivamente cuestiones fuera de plazo, incidencias, que al final tiene que intervenir la Inspección de Trabajo y sancionar a las empresas por el incumplimiento o por la falta de aportación, de documentación, etc. Es decir, esa comunicación directa tiene efectos económicos en los despachos profesionales por un exceso de trabajo, económicos en las empresas porque efectivamente pueden acabar sancionadas y pueden acabar con problemas para su funcionamiento, y económica en cuanto a los trabajadores o personas que perciban o estén pendientes de prestación en cuanto al alargamiento de ese plazo o de ese periodo de resolver su expediente. Y bueno, esto era lo que queríamos transmitiros, la Junta de Gobierno, a través de este estudio que hemos hecho y de esta valoración, que entendemos que es una situación verdaderamente caótica y difícil para los graduados sociales.